Bienvenidos nuevamente a otro ciclo de entrevistas de Alma. Con nosotros tenemos para esta oportunidad a don Claudio Flores, candidato a gobernador por la provincia de Magallanes. No, por la Por región. la región, sí. Sí, por la región. Sí, es que me confundo porque como antes eran gobernadores provinciales, este es Efectivamente. algo que nos vamos a tener que ir acostumbrando de a poco. Así que bueno, por la región de Magallanes. Así que buenas noches, don Claudio, ¿cómo está? Hola Diego, bien, muchas gracias por la invitación. Uh-huh. Bueno, sería bueno para empezar justamente conociéndolo, cuáles son sus inicios y quién es usted, para que nos cuente un poco a la audiencia quién es don Claudio Flores. De acuerdo, bueno, soy un magallánico Nick, que decimos algunos magallánicos nacidos y criados. Algunos amigos dicen que mal criado, así que lo vamos a dejar ahí, a la definición de la comunidad magallánica. Pero sí, nacido en Magallanes, ex alumno de la escuela, en ese tiempo, de la escuela D17, hoy día Escuela 7, Libertador Bernardo Higgins. ¿Escuela Luego, 7 ya? en ese tiempo era D17, cuando estudió mi viejo acá en Punta ¿Era Arenas, escuela era la 7? escuela 7. Por Sí, pues herencia, yo también evidentemente. estudié, Sí, ya, pues, sí, pues. Mi viejo en la también escuela estudié en la misma 7, escuela, yo en la D17 y hoy día igual que yo. Escuela Uh-huh. Bernardo Higgins. Sí, Luego en perdón. la enseñanza media, en el Liceo de Hombres, que en ese tiempo Uh-huh. era el Liceo de Hombres, era el Liceo B2, hoy día es el Liceo Luis Alberto Herrera, que además es mixto, un Correcto. cambio interesante desde la perspectiva de la equidad de género, por ejemplo. Y luego, exalumno de la Universidad de Magallanes, ahí terminé la carrera de Ingeniería Comercial con mención en Administración de Empresas, y antes de eso tuve 2 años en la Fuerza Aérea. No alcancé a terminar la carrera de piloto, y tuve que volver a Punta Arenas, y ahí fue donde ya definí mi continuidad en la enseñanza superior en la Universidad de Magallanes, así que exalumno también de la Universidad de Magallanes. En general, toda mi vida estudiantil en Magallanes, y luego en términos laborales y profesionales igual. Fui subdirector del Hospital Regional durante 3 años. Uh-huh. Trabajé también en ENAP, ahí hice la práctica en la Empresa Nacional del Petróleo en la filial Magallanes. Luego de eso tuve la oportunidad de ser gobernador de la provincia Antártica. Ahí en ese Uh-huh. tiempo sí era gobernador de la provincia Antártica Sí, chilena, sí, con sede correcto. en Puerto William. Luego de eso fui administrador de la Municipalidad de Cabo de Horno, y Uh-huh. después de 2 años de administrador volví a Punta Arenas. Trabajé un tiempo en Entel, y después de eso acepté la invitación en ese entonces del alcalde Emilio Ocasi para ser el administrador de la Municipalidad de Punta Arenas. Y hoy Correcto. día, después de haber terminado ese ciclo con el exalcalde Emilio Ocasi el año 2016, partí el 2017, y ya hoy día dedicado a los emprendimientos en el sector del transporte y formando incipientemente una empresa de sanitización. Correcto. Bueno, sí, justo el tema de la Sí, sanitización es importante sí, hoy en día. un tema por estos días Pero, muy sí, sí, necesario. sí. ¿Y cómo fue que se acercó a la política? Porque ya lo veo que el tema de la administración eh, se fue acercando a lo que es administraciones públicas y de ahí llegó, o fue algo que siempre le interesó. Mira, al comienzo, como hice la práctica en ENAP, que es una empresa semipública, tuve la oportunidad de postular un cargo de la subdirección del Hospital Regional, que fue una Uh-huh. postulación abierta. Tuve la suerte de llegar ahí, estar casi 3 años, y luego surgió la posibilidad de asumir ya un cargo de asignación política, que es el cargo gobernador de la provincia Antártica, y de ahí Yeah. en adelante ya definitivamente ligado a la administración pública, y ahora por estos años ya intentando emprender, que es que yo Sí, diría que es algo, es algo que para quienes hemos sido autoridad, ahora estamos entendiendo lo que significa la dificultad de tratar de emprender por estos días, exacto. por lo demás, y tratar de emprender en Chile, que es toda una proeza, diría yo. Sí. Evidentemente se ha ido facilitando el emprendimiento para el sector privado, pero ahí uno se da cuenta de la importancia de la aplicación de buenas políticas públicas. Sí, bueno, una de las cosas que yo sí considero que estuvo muy bien, por ejemplo, fue la facilidad para crear una empresa o por ejemplo, las IRL.
que permiten proteger el root de la persona también. Efectivamente. Y el hecho de que se den facilidades para que las personas puedan generar una empresa propia, porque al fin y al cabo el poner trabas lo que genera son generalmente trabajar en negro. Entonces, si tú facilitas las cosas, más gente se hace su iniciación de actividades y puede ir haciendo, y además permite crecer también. Sí, efectivamente. Entonces, En realidad yo partí con ese proceso hace un par de años atrás con Tu Empresa en un Día, sí, que te da la facilidad de crear la empresa en un día, efectivamente, de trabajo frente a un computador. Exacto. Y luego incluso te da la posibilidad de contactarte con el Banco Estado para hacer la creación de esta chequera electrónica, que es como el primer paso que das tú en el caso, por ejemplo, de que quieras ser proveedor del Estado. Entonces, sí, se ha flexibilizado mucho. Hace un tiempo atrás la portabilidad financiera también fue un elemento bien interesante para las pymes y para las micro y pequeñas empresas, porque finalmente puedes migrar de un banco a otro sin mayores costos. Así que sí, efectivamente, para los emprendedores han existido herramientas que facilitan el desarrollo empresarial. Y bueno, y nos vimos enfrentados lamentablemente a una situación que era ajena, yo te diría, a todo el mundo, y hoy día estamos tratando de que los emprendedores no desaparezcan. No, sí, justamente. Sí. Es muy complicado. De repente todo este tema de las cuarentenas ha afectado mucho a los más pequeños, a los medianos también, porque hay que tener espaldas para resistir. Entonces, de alguna manera, la gente... A mí hay una cosa que me llama la atención, que más allá del tema de las cuarentenas, que de repente afectan mucho al sector, uno lo llama el sector privado, pero en realidad son personas que tienen empresas y son personas que son empleadas también, porque en general uno trabaja o para el sector público o para el sector privado, que en general puede ser desde pequeñas empresas o emprendimientos propios, medianas o grandes. O sea, claro. Y el tema es que justo ahora vienen estas elecciones en pleno proceso de cuarentena, entre cuarentenas. Y llama la atención que se hagan estas situaciones tan complejas, votaciones donde se junta tanta cantidad de gente y ahí van a tener que tomarse los resguardos, me imagino, porque si no, también que empiezan a controlar cosas en el aire libre. Cuando esto se va a votar todo dentro de un lugar cerrado, hay que... Bueno, yo quería saber cuáles son sus propuestas como gobernador frente a esta situación, justamente que se generan dos cosas nuevas, porque obviamente lo primero es la figura del gobernador, que es algo que no había hasta entonces, y que muchos dicen que es un puesto que no tiene todas las facultades que podría tener un gobernador como lo hacía el intendente, por ejemplo. Y ahí en ese sentido me gustaría saber qué encuentra usted que es lo que se puede hacer con ese cargo, qué es lo positivo que se podría hacer y cuáles son sus propuestas ya como candidato. No sé, perdón, ¿por qué partido va o va como independiente? Eso no se lo había preguntado. Por el Partido Humanista. Por el Partido Humanista, perfecto. Sí. Mira, entonces, yo te diría... Dime. No, adelante, sí, al fin y al cabo ya lo pregunté. Mira, yo te diría que, a ver, en términos de qué es lo que podemos hacer las futuras autoridades, los futuros gobernadores, era lo que comentábamos al principio. El cargo del gobernador regional es un cargo nuevo que tiene que asumir una serie de funciones que en la mayoría de las entrevistas en las que he conversado, cuando me preguntan ¿a qué lo podrías asimilar? Mira, yo creo que lo podrías asimilar a un alcalde mayor, a un gran hermano, como he tratado de definirlo yo, que es... Me gusta mucho el gran hermano. Claro, es como el alcalde mayor que está a cargo de una región, porque efectivamente el gobernador en el inicio de sus actividades no tiene muchas atribuciones, pero sí tiene muchas tareas. Y las tareas son fundamentales para el desarrollo económico y social de la región. Entonces, aunque no tiene muchas atribuciones, que es lo que en general le gusta al político promedio, tener harta atribución, tiene muchas tareas. Y eso implica un tremendo desafío. ¿Por qué? Porque, para ir poniendo ejemplos,
El alcalde tiene un instrumento de planificación territorial que es el plan regulador, que es el ordenamiento de la ciudad. Bueno, lo que tiene que hacer el gobernador es un gran plan de ordenamiento territorial de la región, ¿ya? Que además tenga coincidencias con cada uno de los planes, con cada uno de los planes reguladores de las distintas comunas de la región, ¿ya? Correcto. Entonces, ahí hay una tremenda pega, porque es importante coordinar los esfuerzos que haga cada uno de los alcaldes o alcaldesas y sus consejos municipales con la pega que haga el gobernador. Los alcaldes y alcaldesas y sus consejos municipales tienen, por ejemplo, otro instrumento de planificación que es el PLADECO, el Plan de Desarrollo Comunal, que lo que hace es definir cuáles son las estrategias de desarrollo económico y social para la comuna. En el caso del gobernador regional, el gobernador regional tiene que hacer un plan de desarrollo regional que también tenga relación con cada uno de los planes de desarrollo comunal. Es decir, el gobernador tiene que entenderse con los 10 alcaldes o alcaldesas y sus consejos municipales. Y adicionalmente, el gobernador tiene una serie de otras funciones que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Te pongo un ejemplo rápido, el ordenamiento del borde costero. Para que nos hagamos una idea, la región de Magallanes tiene más de 3.800 kilómetros de borde costero porque en general somos una zona de muchos archipiélagos. Entonces, ese ordenamiento territorial genera uno de los pilares de las estrategias de la estrategia de desarrollo regional, que en mi opinión tiene que mantener los 5 pilares de la estrategia de desarrollo regional 2012-2020, porque hay muchos de esos pilares y de esas tareas que no se han cumplido. No hemos logrado explotar el potencial que tienen las ventajas competitivas que tenemos como región. Por lo tanto, mi propuesta está claramente enfocada en las 5 ejes estratégicos de desarrollo regional que venían de la Estrategia de Desarrollo Regional 2012-2020 y sumamos dos pilares de desarrollo económico adicionales, es decir, diversificamos, tal como lo plantea la teoría económica, diversificamos la economía para que, por ejemplo, ante una situación tan difícil como la que está viviendo hoy día el turismo, no tengamos, por ejemplo, un Puerto Natales en una situación como la que está hoy día, ¿no? Si Puerto Natales hubiese diversificado su matriz productiva, hubiésemos tenido problemas, pero no tan profundos como los tenemos hoy día. Entonces, en términos de estrategia, el primer pilar y el más importante, desde mi humilde opinión, y que es parte de mi programa, tiene que ver con el pilar del turismo, la industria turística. Y te voy a resumir, porque en realidad tiene varias tareas propuestas dentro de mi programa, pero te diría que el más importante tiene que ver con la implementación de un plan de rescate económico al sector turismo. Te vas a preguntar por qué, si por ejemplo está el FOGAPE 1, está el FOGAPE 2, para que la comunidad entienda un poco, el FOGAPE es un préstamo que te hace el Banco Estado con una garantía efectiva del Estado, pero finalmente tienes que pagarlo, y tienes que pagar adicionalmente los intereses. Los intereses son bajos, efectivamente, pero son intereses al fin y los vas a tener que pagar igual. Entonces, probablemente la temporada 2021-2022 no esté normalizada y lleguemos a una temporada 2022-2023, es decir, el próximo septiembre del próximo año, con una gran cantidad de empresas dedicadas al sector turismo, micro y pequeñas empresas, absolutamente endeudadas. Entonces, no podemos darnos ese lujo como región porque el turismo es uno de los pilares más importantes. Entonces, la primera propuesta es un plan de rescate económico con fondos del gobierno regional vía FNDR y Fondema. Y en segundo lugar, un plan que tiene que ver también con el turismo, pero también con una medida de seguridad sanitaria que tiene que ver con la implementación de la tecnología que hoy día, por ejemplo, Japón, Corea, Nueva Zelanda, ya han desarrollado en sus fronteras y que tiene que ver con medidas sanitarias con la tecnología de última generación que hoy día está disponible. Yo no te estoy hablando de nada nuevo, nada que haya que esperar que el mercado entregue. Hoy día existen los mecanismos de purificadores de aire, mecanismos de control de temperatura, mecanismos de verificación de posibles contagios, sistemas de trazabilidad. Hoy día está todo desarrollado como tecnología en el mundo, y mi propuesta es plantearnos un plan de seguridad sanitaria, pero que al mismo tiempo sirva para que la industria turística pueda volver a recibir a turistas de todo el mundo en Magallanes. Claro, Eso porque, en general.
Sí, y justamente sobre eso, en el caso de la industria turística, las empresas, los hoteles probablemente, bueno, hay muchos que están muy dañados, obviamente los hostales también, pero el tema es si se hace el requerimiento regulatorio para implementar medidas sanitarias, ¿cómo se puede hacer para que se facilite que esas personas puedan adquirir esos elementos si incluso están económicamente dañados, por decirlo así? Bueno, Y eso en se este hace con caso, una política pública regional, es decir, la claro, implementación de un programa financiado con fondos regionales que permita que todas aquellas personas, micro, pequeñas y medianas empresas que no pueden acceder ujú, a estos equipos de seguridad sanitaria, puedan hacerlo con un financiamiento que entregue el propio gobierno regional. ¿No? ya, Ese es parte de mi propuesta. Porque ujú, efectivamente hay algunos empresarios que hoy día están pagando las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, sí, haciendo un tremendo esfuerzo, encalillándose ellos mismos con la banca vía FOGAPE, incluso algunos endeudándose personalmente, sacando ujú, créditos sí, personales sí, para sí, poder lo creo. mantener las cotizaciones previsionales de sus trabajadores para que puedan cobrar el seguro de cesantía. Sí, Entonces, eh, tenemos que ayudarlos rápidamente. Aquí no podemos estar, mira, lo vamos a pensar. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los guías de turismo, que son personas naturales, no son empresarios, ujú, personas ujú, naturales que viven del turismo y que hoy día están sí, pasando terribles problemas económicos? Y detrás de ellos hay familias. Entonces, mi planteamiento es un rescate a todo el sector turístico y evidentemente a los servicios asociados, porque alguien me podría decir, claro, oiga, restaurantes, pero claro, café, pero yo tengo un restaurante, pero el restaurante es parte de la cadena de valor del turismo. Es que yo claro, tengo un pub, también es parte de la cadena de valor del turismo. El turista cuando viene aquí no solamente se va a disfrutar las bellezas naturales, requiere servicios en la ciudad. Y sí, todas claro, aquellas personas la que le experiencia, prestan servicio al turismo, efectivamente, son parte de esta propuesta que tengo de plan de rescate al sector turismo, pero a partir del día uno, es decir, al día claro, siguiente de que asuma, debe ser parte de una tarea que ya tiene avanzado el Cernatur, mm, porque ya tiene un catastro relativamente detallado, y si hay que hacer la pega y hay que ir a terreno y revisar uno por uno, bueno, habrá que hacerlo. ujú, ujú, Pero eso es urgente. No podemos tener a claro. la industria del turismo a partir de la temporada siguiente endeudada O y sea, pensando en cómo se salvan si no le sí. entregamos los elementos mínimos y generamos las condiciones para que ellos puedan trabajar de buena forma. En este caso, imagino que considera que es importante siempre que el sector privado tenga un, una estrategia o siempre vaya de la mano con el sector público y no sea el sector público siempre como que de repente puede haber algún político que hable en contra de los empresarios o de personas que son emprendedoras, porque de repente se tiende a caricaturizar y la verdad que tanto empresario como trabajador, que quién sabe, un día puede ser tú un empresario y otro día puede ser empleado y viceversa. Ah, Entonces, me claro, pasó. Yo en algún claro, momento fui trabajador y ahora soy emprendedor, la figura del empresario porque tengo mi propia iniciación de exacto. actividades, pago sueldo. Pero ahí hay algo, La, ahí hay algo bien importante que aclarar sí, porque efectivamente lo que hace la futura autoridad, el futuro cargo del gobernador regional, uh-huh, es generar una política pública que incentive la inversión en la región. ¿Qué significa correcto. esto? Que los propios magallánicos quieran invertir en su región y que empresarios o capitales externos vean con buenos ojos venir a invertir a la región. Uh-huh, Y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que no me parecería razonable es que empresarios que no son capaces, por ejemplo, de pagar al día las cotizaciones previsionales de sus trabajadores, o que no tienen el más mínimo interés, por ejemplo, de generar una estrategia interna de, por ejemplo, preocupación por el medio ambiente, responsabilidad social y empresarial, con esos empresarios no es bueno trabajar. Yo creo que uh-huh, ningún gobernador regional va a querer trabajar con una empresa que no quiera cuidar el medio ambiente o que no quiera tener uh-huh, bien a sus trabajadores, porque esa es la base. Efectivamente, si claro. queremos muchas empresas en Magallanes que hagan próspero a Magallanes, Uh-huh, necesitamos que esas empresas cumplan con un concepto de responsabilidad social empresarial, con el uh-huh, cuidado del medio ambiente y evidentemente con el cuidado de sus trabajadores. Yo creo que son los tres elementos fundamentales. Vamos claro. a aceptar que lleguen muchas empresas, sin ninguna duda, si lo que queremos es que Magallanes crezca.
pero cumpliendo esos tres criterios. Claro. Bueno, y en este caso, como se dice, igual son varias las industrias que se nutren o que trabajan en esta región. Está el turismo, está la Sí, ganadería, la sí. acuicultura, la Bueno, minería. en términos de programa, yo te decía que el turismo era como yo te diría, el pilar principal, para graficarlo así. Ujú. Luego, como segundo pilar de la estrategia que propongo, que es mantener la estrategia 2012-2020, tiene que ver con la minería y la energía. ¿Qué te diría yo que es lo más importante de este pilar de la estrategia que propongo? Es transformar a Magallanes en una región con certeza energética. ¿Qué significa esto? Lo que está pasando en el resto del país respecto de la sequía es ¿Ya? que probablemente en este invierno y en lo que viene en los próximos años, si no se regulariza el tema de las lluvias, de las precipitaciones, lo más probable es que Sí, existan problemas energéticos. El desafío que nos ponemos como proyecto, como programa de gobierno, es transformar a Magallanes efectivamente en una región a la cual cualquier empresario pueda llegar y tenga la certeza de que va a tener la energía suficiente para producir. correcto. Cuando digo producir, hablo de productos y servicios, Sí, ¿ya? correcto. Por lo tanto, ese es el desafío grande que tenemos hoy día y uno de los elementos que en lo particular creo que es importante reconocer es el potencial que tenemos respecto de los proyectos que está llevando adelante ENAP con algunas empresas privadas extranjeras que tiene que ver con este concepto del combustible verde o el combustible limpio, que es el hidrógeno verde, que es el proyecto Ujú. Sí, que se lleva han adelante. hablado del hidrógeno, sí. Yo creo que ese es un proyecto muy relevante para la región de Magallanes, y en la Ujú. medida que cumpla con las tres condiciones que yo te planteo, con responsabilidad social empresarial, cuidado por el medio ambiente y respeto por los trabajadores, Ujú. vamos a generar todas las condiciones para que esa industria pueda desarrollarse sin ningún problema en Magallanes, y adicionalmente vamos a explotar como región aquellas energías renovables no convencionales que hoy día no se están aprovechando al máximo. Si Mm. te fijas, hoy día tenemos viento. Bueno, Sí, toda esa energía hoy día no se está utilizando. sí, Y tal correcto. como están los tratados con Argentina y con Chile, podríamos llegar efectivamente a ser una región que exporte energía. No estamos lejos de eso, ¿eh? Eso como Ujú. planteamiento general, no estamos lejos en algún Sí, momento sí, de llegar a ser sí, como correcto. región la región exportadora de energías renovables no convencionales, entendiendo que hoy día ya Sí, hay alianzas con Argentina que nos permitirían hacer una conexión, entiendo que es net building, para ya. producir energía en Magallanes, pasarla por el lado argentino, incluso reconectarla al resto Claro, del país. Así eso que, en este caso sería lo que es el hidrógeno. Ver cuánto es bueno, el hidrógeno producido por energía eólica. efectivamente. Sí. Eso en Eh, el pilar de la minería y la energía. Luego, como ahora, tercer pero pilar, por ejemplo, dime, perdón que lo dime. interrumpa, en este caso, igual las energías convencionales, por ejemplo, ¿qué opina de la situación de la minería invierno que da trabajo? En su momento llegó creo que hasta 5.000 trabajadores. El tema del carbón lo ve como un tema cerrado o se puede volver, A ver, si hay una propuesta. sí, respecto del carbón, yo te diría que hay dos grandes dimensiones. Una que tiene que ver con los trabajadores, y ahí Ujú. efectivamente una mala decisión política del ex intendente Flie provocó uno de los conceptos que a mí en lo particular no me gusta, que tiene que ver efectivamente con el desprecio por el trabajador. De lo que yo recuerdo, alrededor de 1.000 personas trabajaban directamente en Mina Invierno y otras 300 micro Claro, y es pequeñas empresas ya, le prestaban servicios. correcto. Si hacemos una revisión muy detallada de la cantidad de recursos que esa industria movía, era alrededor de 300 millones de dólares al año. Ujú. Eso hoy día no los tenemos en Magallanes. O sea, ¿No? toda esa cantidad de recursos hoy día no está en Magallanes. Y peor Ujú. aún, las centrales termoeléctricas en el resto del país siguen produciendo energía, pero esta vez le están comprando a Australia, a Sí, Colombia, a otros países. O sea, los únicos que perdimos con una mala sí, decisión política fuimos los magallánicos. sí, sí, Ahora, perfecto. ¿qué opino respecto del carbón como elemento productor de energía? Lo que creo que tenemos que hacer como región es que tenemos una tremenda reserva de carbón. Y lo que tenemos que hacer, que es uno de los grandes desafíos que también tengo dentro de mi programa,
es crear la Corporación de Desarrollo de Magallanes, que permita incentivar los estudios de hoy día países bastante más desarrollados que nosotros en términos energéticos, para generar un mecanismo que nos permita llegar a un punto en que ese carbón que hoy día está ahí como reserva pueda efectivamente terminar siendo transformado en energía, pero respetando los principios que te decía yo. Cuidado por el medio ambiente, responsabilidad social empresarial y evidentemente el cuidado por el trabajador, el respeto por la labor del trabajador. Si somos capaces como región de, con estos tres elementos que son fundamentales, recuperar la industria del carbón y generar energía sin contaminar absolutamente nada, o en términos de carbono, la carbono neutralidad, no me cierro a la posibilidad de volver a producir energía con ese elemento. Claro, porque hoy No en día podemos hacerlo. las No podemos tecnologías de hoy hacerlo en día, porque efectivamente hoy día las es que tecnologías yo creo te que permiten hacer eso. va para allá, sí, va para allá. Las tecnologías permiten hoy en día que se generen filtros especiales, que una termoeléctrica pueda funcionar y no sea tan contaminante, y sin embargo los residuos se utilizan también. Entonces, Bueno, además que el carbón de acá de Magallanes tenía baja cantidad en azufre, por lo tanto efectivamente, eso se era nos menos había olvidado. contaminante que otros carbones. Sí, en general, un poco para que Entonces, la comunidad lo conozca, y si no lo sabe, es bueno ir comentándolo, que el carbón subbituminoso que tenemos en Magallanes es uno de los menos contaminantes en el mundo. Genera contaminación, no podemos negarlo. por supuesto, sí. Pero Todo, hoy día, el desafío más grande del futuro gobernador regional tiene que ver precisamente con transformar a Magallanes en un polo también de desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Ahora, ese es otro de los pilares que propongo en la estrategia de desarrollo regional, pero lo propongo también porque además la ley lo exige, ¿eh? La ley le exige a los gobernadores, a los futuros gobernadores, tener un programa de innovación, tecnología, conocimiento y ciencia. ¿Ya? correcto. Por eso lo considero también como un pilar adicional dentro de la estrategia de desarrollo regional. Esto va relacionado a la Antártica también, me imagino, porque estamos súper cercanos a ella y Sí. siempre, bueno, la gente del INAH, todos ellos siempre están obviamente trabajando haciendo estudios en la Antártica, y ahora justamente en el futuro todo lo que son los estudios que se generan allá, más en las reservas de agua dulce, etcétera, van a ser súper importantes para, digamos, los tiempos que se vienen. Y frente a eso, me quería justamente preguntar una situación que se habló, por ejemplo, de la situación de Argentina con un apoyo diplomático que le dio Chile en el caso de las Islas Falkland, y cuando hablaron también si se reconocía o no en el Tratado de 1984 también el tema antártico. Y ahí me interesa saber cuál es su opinión. Mira, yo tengo una opinión, quizás para algunos va a ser bastante extraña, pero te lo voy a explicar. En mi opinión, la Antártica es chilena, y punto. No hay mayor explicación al respecto, porque existen títulos jurídicos entregados en la década de, perdón, no en la década, en el siglo XV. Estamos hablando cuando los españoles llegaron a América, descubren América y provocan una subdivisión del territorio en virreinatos. Y ahí hay extensa bibliografía respecto de la distribución que hicieron los españoles y que son los primeros títulos jurídicos que tiene Chile. Y en esos títulos jurídicos que tiene Chile se plantea que Chile llegará efectivamente hasta el sur, que era lo que se planteaba, el cono sur de América, y todas las tierras aún sin descubrir por el hombre. Sí. Lo que plantea, en términos bien prácticos, es que la Antártica corresponde al virreinato de Chile y por lo tanto la Antártica es chilena. El problema que hayamos tenido después como país, que no hayamos tenido la capacidad para defender algo que considero que es nuestro, un poco por la debilidad de la Cancillería chilena, que eso es histórico, eso no tiene que ver con gobierno, la debilidad de la Cancillería chilena para enfrentar, por ejemplo, los problemas y los conflictos limítrofes con Argentina, con Perú y con Bolivia ha sido desde siempre. Es el Estado chileno. Falta una carrera funcionaria especial para ese tema, porque da la impresión que los diplomáticos que salen no salen preparados para eso, ¿no? Es que salen muy preparados para eso, pero son demasiado diplomáticos.
Y los argentinos, lamentablemente tenemos que compararnos con ellos, tienen una mirada geopolítica y geoeconómica sí, absolutamente distinta a nosotros. Hay una pregunta que le voy a hacer. ¿Cree que Chile siempre se mira el ombligo? En Chile siempre nos miramos el ombligo. Yo te diría que es sí. parte del problema, ¿no? Yo Porque te diría que imagínese sí. La situación que está pasando hoy en día, todavía no es un gran problema lo que está sucediendo. A futuro, quién sabe lo que va a pasar. Pero, por ejemplo, en el norte de Chile están con tremendos problemas y yo no voy a decir que son los inmigrantes la causa, sino que ellos vienen escapando de un gobierno totalitario, en el caso de los venezolanos, por ejemplo. O, por ejemplo, no sé, los haitianos que fue un tráfico humano lo que se hizo, da la impresión. Después, entonces, están entrando, por ejemplo, Colchane. Hoy estaba mirando un video, 1.300 personas ingresando de manera ilegal. El problema está en que se ve afectada una pequeña comunidad donde decían que hasta les estaban tomando las casas. Por ejemplo, no se revisan antecedentes, ya sea de enfermedad o antecedentes, si tiene, no sé, qué historial tiene esa persona. Entonces, el problema está en que, como digo, el gobierno no se preocupa de sus zonas extremas y en ese sentido quizás no está dentro de las facultades del gobernador, pero va a tener que ocupar una influencia para poder estar poniendo las fichas por la zona que representa. A ver, claro, el gobernador regional electo no tiene ninguna facultad respecto de los temas migratorios. No, por eso le supuesto va que a no. corresponder al delegado regional y a los delegados provinciales, que son los que van a ser en ese momento los exgobernadores provinciales. Pero podrá denunciar, podrá, por ejemplo, no sé, hacer algún tipo de presión o... A ver, en lo particular, si me lo preguntas como candidato, yo creo que no voy a hacer como opinión, pero si usted Mira, prefiere no opinar. yo creo que no voy a hacer ninguna presión, porque lo que tiene que ocurrir en Chile, así como ocurre, y ojo, porque esto es importante que la comunidad también lo sepa. Si creemos que efectivamente la migración, es decir, la llegada de personas de otros países, pudiese ser una complicación para Chile, y Chile pone una condicionante para que no lleguen personas de otros países, en relaciones internacionales funciona un concepto que es fundamental, y es la reciprocidad. ¿Qué significa? Que si nosotros les ponemos restricciones, por ejemplo, a la llegada de los colombianos, la Unión Europea podría decir, bueno, ya que ustedes le ponen restricciones a los colombianos, nosotros le ponemos restricciones a ustedes, ¿ya? Y en ese sentido, los países en general han ido avanzando mucho. ¿Por qué? Porque la migración no es un fenómeno actual, la migración es un fenómeno del ser humano, en general. No, sí, yo lo tengo claro. Pero claro, entonces, no es creo que se está perdiendo un poco el foco de la situación, porque yo lo que no estoy hablando en contra de la migración, ojo, y tampoco estoy diciendo que tú digas tú sí, tú no. Lo que yo estoy diciendo es que se haga una migración ordenada y que se vaya entrando por los lugares correspondientes, no por fronteras que no son fronteras, sino que yo estoy metiéndome de manera ilegal. Ojo. Ya, con todo aquello que sea, claro, con todo aquello que sea ilegal, evidentemente una persona, en este caso el cargo del gobernador regional como funcionario público, al conocer una ilegalidad, evidentemente tiene que denunciarla. Esa es una responsabilidad de todos los funcionarios públicos, no solamente la figura del gobernador. Si un funcionario municipal, por ejemplo, conoce o toma conocimiento de un delito, está obligado a denunciarlo. Sí, absolutamente. Claro, sí, aquí yo quiero dejar bien en claro, si la migración es un fenómeno que se ha dado, el tema está en cuando se da de manera masiva sin control, porque tú tienes que también proteger a la población que está adentro, y eso cuenta a la gente que ha nacido acá y a la gente que ha hecho todo lo correcto para llegar a ser ciudadano chileno. Y no quiero que se confunda con una opinión que no corresponde o que se basa en un tema xenófobo. No. Yo estoy hablando de la migración legal. Por eso le mencioné Colchane, porque Colchane es una ciudad pequeñita y por lo que ha denunciado el alcalde de Colchane, están entrando 1.300 venezolanos que han entrado por una frontera no habilitada. Entonces, ese es el tema que yo lo sacaba a colación porque es un ejemplo contingente, pero a eso me refería. Bueno, lo otro,
el tema que yo pienso de repente es la situación de que siempre se habla de rescates económicos, pero de repente igual la plata en algún momento va a empezar si no se logra generar estos incentivos, también la plata empieza a escasear y de alguna manera tampoco se puede estar siempre haciendo inyecciones económicas desde el Estado, que a su vez también saca sus recursos desde el sistema privado. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, incentivos tributarios, por ejemplo. ¿Lo tiene considerado como que sería una buena idea para atraer inversión? Porque, por ejemplo, estaba leyendo un artículo de un candidato a presidente, creo que es el señor Briones, estaba criticando justamente el gasto, él consideraba como un gasto las leyes de excepción que tienen las zonas francas de Iquique y de Magallanes, o sea, y de Punta Arenas. Y cuando eso no es un gasto, simplemente es una condición tributaria que permite que en estos momentos muchas de las personas tengan un acceso a poder tener productos. Con la situación que estamos ahora, quizás si no fuera por la zona franca estaríamos mucho peor. A Entonces, ver, lo que pasa es que cuando hablamos, por ejemplo, de un ex ministro de Hacienda, hablamos de una persona, y lo entiendo, ¿eh? Yo no sí, lo sí, voy a sí. criticar, yo lo entiendo porque efectivamente él tiene una misión y una responsabilidad, que es cuidar, como decimos en buen chileno, la billetera del Estado. Sí. Entonces, cuando él hace esa aseveración, por una parte, lo que demuestra es un absoluto desconocimiento de dos factores que son fundamentales, que los conversábamos, que son factores geopolíticos y Correcto. geoeconómicos. Por lo tanto, para él, en la revisión, cuando él ve los gastos que hace el Estado, dice en un ítem o en una glosa, 540 millones de dólares beneficios tributarios asociados a zonas extremas. ¿Y qué se plantea? Arica por el norte, Aysén y Magallanes por el sur. Correcto. Arica y algunas provincias también de la segunda región. Entonces, cuando uno escucha a un ex ministro de Hacienda, escucha a una persona, y yo lo entiendo, que tiene que hacerse cargo de la billetera y ver dónde están los principales gastos para saber dónde optimiza. Es que Pero no es eso no gasto. significa... Es que ahí está el problema, porque el ministro de Hacienda tiene que ver eso. Ve cuáles son los egresos, y lo ve en frío, gastos, pero no tiene ninguna concepción de lo que significa Magallanes. Yo te puedo hacer quizás una sola pregunta y vas a entender perfectamente. ¿Cuándo el ministro Briones ha visitado Magallanes? Claro, O claro. sea, ya con eso, esa respuesta absoluta, lo más probable es que sea nunca. Y como nunca ha visitado Magallanes, no entiende lo que es vivir en una región extrema y no entiende la importancia geopolítica de Magallanes, por ejemplo, como proyección antártica del propio país y del potencial económico que tiene la región, producto de que ellos ven que la exención tributaria sencillamente es una menor recaudación fiscal. Y lo que tenemos que hacer como magallánicos, y en ese sentido es una evidentemente de mis propuestas, es efectivamente tomar las leyes de excepción, revisarlas y perfeccionarlas. ¿Qué significa? Que el beneficio llegue tanto al empresario como al trabajador. Porque hoy día el único beneficio real que recibe el trabajador es el 889, que finalmente es un incentivo pequeño para aumentar los sueldos mínimos, pero que tampoco llega al trabajador. Entonces hoy día prácticamente el único beneficio que recibe es una exención aduanera por un lado, tributaria por otro lado, y en el caso de la ley Navarino, de una bonificación del 20% por cada peso de venta. Pero al trabajador llega poco. Entonces, ¿Se lo refiere que al hay que trabajador hacer, de los empresarios que tienen esa excepción o a la gente en efectivamente, general? al trabajador que trabaja en esas empresas que tienen el beneficio y en general al trabajador magallánico. Porque hoy día los únicos que reciben la asignación de zona real son los funcionarios del sistema público, no el trabajador que está en una empresa privada. Entonces, quizás lo que podríamos estar proyectando es una revisión de las leyes de excepción para hacer que efectivamente, así como ha crecido Puerto Williams, así como ha crecido Porvenir y Mauquel, hacer que vuelvan a crecer y mucho más de lo que no han hecho, esas mismas provincias, producto de cuando uno observa al otro lado del alambre, como dicen en Porvenir, al otro lado, Río Grande ya supera los 80.000 habitantes, Ushuaia ya también supera los 80.000 habitantes, y Tolwyn,
que era un lugar donde las personas de Ushuaia iban el fin de semana porque tenían casita Sí, en sí, sí, en lo el conozco. campo. Tolwyn ahora es En una un lado de comuna. paso. Sí, Ahora es una comuna y tiene más de 4.000 habitantes, más habitantes claro, que Puerto William, que sombrero. efectivamente. Entonces, lo que se plantea desde Santiago es muy fácil decirlo, sentado en un escritorio, con aire acondicionado y sin conocer la realidad magallánica. Y lo que tenemos Sí, que hacer, en este caso, gobernador regional, alcaldes y alcaldesas, sus consejos municipales, el consejo regional y los parlamentarios, es sentarnos todos en la misma mesa y decirle a Santiago no nos van a tocar las leyes de excepción, excepto que las mejoremos. O sea, que haya más beneficio, que haya más incentivo y que claro. podamos tener mejor desarrollo O sea, económico para la región. yo creo que lo que ha demostrado países como Irlanda, Estonia, y ahora se está hablando el Principado de Andorra, por ejemplo, que hay una pequeña polémica en España porque hay youtubers que se están yendo a ir allá porque tienen bajos impuestos, es que bajar impuestos atrae empresarios que invierten. Eso genera a la vez trabajo y el trabajo genera competencia y ahí es cuando se genera realmente la diferencia en los sueldos, porque si tú tienes mayor demanda de trabajo, es decir, hay mayor empleo que demanda de trabajo, al final la gente va a poder decir, bueno, no, yo me voy a este trabajo o me voy a este porque me están ofreciendo mayor cantidad de trabajo. Y eso es lo que a la larga genera crecimiento. Entonces, y es más, si tú bajas impuestos, terminas recaudando más también. Estoy de Porque acuerdo, justamente eso pero ojo con el crecimiento, porque si hablamos de crecimiento como nombre de pila, yo prefiero ponerle apellido a ese crecimiento. Y para mí tiene que ser crecimiento sustentable. Y ahí volvemos a las tres variables que te decía yo. ¿pero a qué se refiere con la sustentabilidad? Sustentabilidad en términos de responsabilidad social empresarial, cuidado por el medio ambiente y respeto por el trabajador, que son los tres elementos fundamentales que por lo menos yo tengo en mi programa de trabajo, porque si hay una empresa que quiera venirse a Magallanes y que me diga, oiga, yo quiero generar 1.000 fuentes de empleo, no tengo ningún problema y lo vamos a apoyar en todo lo que estime necesario, siempre y cuando cumpla con la responsabilidad social empresarial, el cuidado por el medio ambiente y el respeto por el trabajador. Bueno, Si son de todas elementos maneras, fundamentales. es que son cosas que son claras porque a la larga una empresa que trata mal a ver, que tiene malas relaciones con los trabajadores, porque también hay empresarios malos, hay empleadores malos Sí. y hay empleados malos. Hay empleados buenos y empleadores buenos. Entonces, el tema está en que tú sabes que si tú tienes buenas relaciones, porque el empleado no solamente vive del sueldo, también viene de que, por ejemplo, te reconozcan cuando tú haces bien las cosas, que haya buenas relaciones entre los cargos, digamos, mandos medios, la plana gerente, etcétera. Esa empresa va a ir mejorando, va a ir creciendo, etcétera. Esa, eh, hoy en día las empresas que prosperan son las que tienen buenos planes de trabajo, de cómo en cuanto al trato, en cuanto a la proyección, y por supuesto las leyes también están, cuando tú quieres hacer algo, tienes que cumplir con las normas tanto sanitarias como de medio ambiente, entonces tendría que ser así, tendría que ser. Y a eso me refiero con crecimiento económico eh, que genere trabajo, que genere que la gente no necesite vivir de los bonos, sino que de un buen empleo. Entonces, De acuerdo, pero siempre, como te digo yo, poniéndole apellido, desarrollo económico sustentable. Es un poco el elemento que le da certeza al desarrollo, porque de lo contrario, lo que tendríamos que hacer es, mire, ¿sabe qué más? Seamos una región exportadora de materia prima. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque en general a los países que les ha ido muy bien son aquellos que han dejado de exportar materia prima y han comenzado a exportar valor agregado. Eso es fundamental. el valor agregado va a ser efectivamente una situación que se va a ir desarrollando, porque, por ejemplo, en el caso, incluso, si uno ve la ganadería, hoy en día ya no solo se está exportando carne y lana, también se están exportando productos realizados con esos mismos materias. Y acá en este caso, bueno, todavía no es, no tenemos, qué sé yo, algún mineral que tú puedas decir como el cobre que se saca en el norte, pero en el cobre, por ejemplo, ya hay gente que está ocupando eso como
para hacer productos, ropa con cobre, y están haciendo también, eso se va a dar, y de hecho yo creo que un gran error fue la eliminación del FUT, que eso permitía que el empresario pudiese reinvertir, y generalmente eso le ocasionó más daño a las pymes que a las empresas grandes. Entonces... Es que además tenemos un serio problema en este caso que tiene relación con nuestro sistema tributario. Nosotros tenemos un sistema tributario que es tan, ¿cómo decirlo?, es tan inequitativo que más del 50% de los impuestos se recaudan en base al IVA, que es un impuesto regresivo, que afecta a los más vulnerables y a la clase media y a la clase trabajadora. Y cuando uno hace una revisión de, por ejemplo, Michel Llorrat, ex director del Servicio de Impuesto Interno, se planteó un estudio y los últimos indicadores del año 2017 hablaban de una evasión y elusión tributaria de los grandes empresarios en Chile de 21.500 millones de pesos. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué es más costoso? ¿540 millones de dólares de leyes de excepción para Magallanes o 21.500 millones de pesos de elusión y evasión tributaria de los empresarios más grandes de Chile? Y yo creo que evidentemente la cifra... Habría que, claro, yo creo, es que yo, en ese sentido, yo soy de la idea de facilitar el tema de los impuestos, poniendo impuestos, por ejemplo, yo eliminaría el impuesto fijo a los combustibles. ¿Por qué? Porque es un impuesto que hace que sean más caros la producción de las cosas, los fletes, etcétera, etcétera. Y cuando, por ejemplo, bajó el petróleo, por razones mundiales, no se notó, porque lo hacen subir cuando baja, y cuando sube no lo baja nadie. Sí, pero acuérdate que nosotros no somos productores, nosotros no somos compramos y nuestro correcto. Valor de referencia es el Golfo de México. Entonces, para nosotros los combustibles no tenemos la certeza... La mitad de impuestos. Efectivamente. Ahora, ¿qué es lo que se plantea? La propuesta de ENAP Magallanes, y en eso hay que felicitar a la Empresa Nacional del Petróleo y específicamente a ENAP Magallanes y sus trabajadores, es que si logramos efectivamente ser productores de hidrógeno verde, nosotros podemos fijar el precio. Y ahí recién podríamos, como dicen en la jerga hípica, echar a correr el precio del hidrógeno verde con el precio de los combustibles fósiles. Y quizás efectivamente el precio de referencia el día de mañana sea el precio Magallanes y no el precio del Golfo de México, por ejemplo. Sin embargo, aún así el valor se duplica con el impuesto. O sea, ese es el tema. Ahora, estoy de acuerdo, pero ahí tiene solo una referencia. No todos pagan el impuesto específico a los combustibles, ¿sabías tú eso? Las grandes mineras no pagan impuesto específico a los combustibles. Entonces, hay demasiados beneficios que se comparan con los más ricos o las empresas más grandes de Chile versus los contribuyentes más pequeños. Y en términos estrictos, en Chile, los contribuyentes más pequeños siempre pagan más impuestos. Si lográramos nivelar eso, y por ejemplo, lo que se hizo en, me parece que es Noruega, donde se planteó el concepto de renta plana, es decir, usted paga, por ejemplo... No, en Estonia. En Estonia, usted paga un 10% o un 15%, gane lo que gane. Eso es parejo. Eso estoy de acuerdo. Y es parejo para todos. Estamos de acuerdo. Yo también soy defensor de la renta plana. El flat tax. Esa podría ser un tremendo incentivo de, primero, de recaudación fiscal y segundo, de justicia social, porque finalmente el que gana 100 paga el 10%, pero el que gana 10.000 también paga el 10%. Es que justamente yo por eso no estoy de acuerdo tampoco con el impuesto regresivo que va en aumento según cuanto más ganes tú, tanto más porcentaje, porque ya cobrando un porcentaje plano, todos pagan... En términos porcentuales, todos pagarían lo mismo. Exacto. Y por otro lado, también tienes que facilitar, por ejemplo, yo el IVA quizás lo bajaría a un 15% primero, y quizás hay que ver si después se puede bajar a un 10%. Pero en general hay que facilitar el tema de la tributario para que sea mucho más fácil y sea mucho más transparente. Y yo no sé si en el futuro ya uno se pone a soñar, como pasa en Estados Unidos, donde tienen el sistema tributario por federal. Por estado. Donde, claro, y tú, por ejemplo, pones a los estados a competir. En estos momentos hay muchas empresas que se están yendo de Nueva York a Texas
o hay otras que se están viendo también en lo que es de Silicon Valley, que queda en California, se están yendo a Texas también, porque Texas tiene un sistema tributario más bajo. Y Bueno, eso genera crecimiento. lo que se ve hoy día en Chile es que como avanzamos en un proceso de regionalización que está dando recién los primeros pasos, en términos de entregarle ciertas atribuciones y tareas al nuevo gobernador regional electo por votación popular, lo que tenemos que ir haciendo es avanzar de un proceso de regionalización muy básico a un proceso ya prácticamente de federalización sin la necesidad de hacerlo en un corto plazo, porque pasar de regionalización a federalización requiere de mucha madurez como país. ¿Ah? Y yo siento que efectivamente es mejor empezar a hacer procesos que permitan ir generando condiciones y conocimientos de las autoridades respecto de sus atribuciones de región para luego ya empezar a pedir mayores responsabilidades. Y creo que lo que es fundamental hoy día es avanzar, y en eso evidentemente el Parlamento y quienes asumamos el desafío de conducir a las regiones, vamos a tener que avanzar hacia tributación regional. Porque hoy día hay situaciones que en realidad desde la perspectiva de quien estudió, por ejemplo en mi caso ingeniería comercial, y además como conocedor de los temas de mercado y financiero, me parece bastante extraño que, por ejemplo, todos los ministerios tengan enrolado todos los autos de las distintas seremías, todas en Santiago, y todas pagan patente en Santiago, cuando podrían pagarla en la comuna en donde está el auto. Sí, de hecho, sí. La explotación, por ejemplo, Mina Invierno, gran parte del valor del pago de la patente municipal no se pagaba acá, se pagaba en una de las comunas más ricas de Chile. Entonces, ¿cómo vamos generando también equidad territorial en ese sentido? Y un mecanismo interesante para generar mayor equidad territorial tiene que ver precisamente con la tributación regional, y que se le entregue al gobernador o gobernadora regional y a su consejo regional la posibilidad de fijar tributos regionales. Ese sería un tremendo avance en términos de regionalización. Siempre y cuando, sí, yo estoy de acuerdo, siempre y cuando no sea una tributación que se le sume, sino que sea algo que se disgregue desde... Claro. Efectivamente, que siga siendo la misma tributación en términos generales, pero que exista la posibilidad de hacer una recaudación regional. Ese es un poco el objetivo. Correcto. En eso estoy de acuerdo. Ahora, en términos de cómo proyectamos la economía, te comentaba que había dos grandes pilares de desarrollo, uno que era el turismo, otro que era la minería y energía. Hay un tercer pilar que está en la Estrategia de Desarrollo Regional 2012-2020 y que quiero mantener en la futura, y tiene que ver con la pesca y acuicultura. Y lo más importante que creo que tenemos que hacer en este espacio es cómo potenciamos tanto a la pesca artesanal regional como a la acuicultura para que puedan convivir en un ambiente marino y al mismo tiempo podamos transformarnos, que en algún momento estuvimos muy cerca de hacerlo, en los mayores productores de productos del mar a nivel país, ¿no? Y para eso tenemos un tremendo desafío, entre ellos el repoblamiento de ciertas especies que hoy día no están, la posibilidad de otorgarle mini concesiones, por ejemplo, a los pescadores artesanales. Hay momentos que los pescadores artesanales tienen vacíos de producción que tienen que ver con las vedas, y en ese momento lo que ellos podrían hacer es comenzar un proceso de conocimiento de la acuicultura, y por ejemplo hacer lo que se hace en Puerto Montt, que hay una gran cantidad de producción de los choritos, los locos que tienen un valor comercial mucho más alto, ostras y otros productos que son productos estrella dentro de la clasificación de productos del mar, y que permitirían mejorar, por un lado, los recursos económicos para el sector de la pesca artesanal, y al mismo tiempo entregar productos de primer nivel a los turistas que estarían dentro de la industria del turismo. O sea, ahí te fijas tú que hay economías circulares que lo que podrían hacer es potenciar un área o un pilar con el otro. Luego, en términos de agricultura, ganadería y forestal, que es el cuarto pilar que planteo, la idea fundamental es que ha sido petición, yo te diría, de gran parte de los ganaderos, es el control de las especies introducidas, el control del abigeato, y en el caso ya más marítimo, un control efectivo y una erradicación del dídimo, que es una alga súper complicada para... Sí, yo diría que esos son los tres elementos más importantes. Súper contagioso. Hay una serie de otros proyectos y programas que tengo dentro del pilar, pero sería muy largo de explicar.
Sí, sí, sí. Luego el quinto pilar, que también sigue siendo parte de la estrategia 2012-2020, tiene que ver con los servicios logísticos marítimos y Ya. portuarios antárticos. Lo que se ha dicho muchas veces, la puerta de entrada a la Antártica. Mira, con que logremos en los primeros 3 años hacer una perilla a la puerta, ya es un tremendo avance, porque plantearnos en ser puerta de entrada a la Antártica tiene que ver con una progresión, con un programa de trabajo que nos vaya posicionando primero en términos de transformar a Magallanes, no en la puerta de entrada a la Antártica logística, porque para eso hay que trabajar mucho, hay que construir infraestructura que nos permita hacer eso. Pero hoy día lo que tenemos que hacer es poner a Magallanes en el mundo. Yo siento que efectivamente la conmemoración de los 500 años de la circunnavegación del planeta es un hecho histórico. Sí, Y lo digo con lamentablemente harta pasó, responsabilidad, pasó pasó de ser, sin sí, pena ni gloria, y sí. creo que lo que tenemos que hacer como región es poner nuevamente a Magallanes en el mundo. Es decir, lo Hay que que reivindicarlo, ¿no? efectivamente, y reivindicarlo en el sentido de que efectivamente Magallanes puede ser el lugar donde muchas industrias científicas de distintos países del mundo puedan venir a realizar su labor científica. Sí, ahí Entendiendo va que a ser importante Magallanes, la conectividad va a ser primordial en ese sentido. y ahí ojo, Magallanes tiene ventajas que no tiene ningún país en el mundo, ninguno. Tenemos una aerolínea como Aerovías DAP, que es una aerolínea de capitales regionales, y la familia Pepsi tiene historia y vasta historia en la logística antártica, que no tiene ninguna otra empresa en el mundo, y efectivamente la Sí. tiene una empresa magallánica. ¿Ah? Y lo que tenemos que hacer con ellos, evidentemente, es potenciarlo. Y para eso, la labor del gobernador regional es dar a conocer a todos los países que realizan labor científica de que Punta Arenas tiene las condiciones ideales para hacer polo logístico. Te pongo un ejemplo. En términos de aeropuerto, el aeropuerto Punta Arenas es lejos el mejor del cono sur de América para labor científica antártica, para conectividad con la Antártica. Y además tenemos los puertos, y además Chile tiene una mirada en el extranjero de ser un país serio. Por lo tanto, tenemos todas las condiciones para empezar a competir con un gran competidor, y hay que decirlo, con Ushuaia. Sí, Porque hoy sí, sí. día, si uno hace una revisión Ushuaia es de la... estadísticas de viajes que salen el, desde el continente americano al continente antártico, lamentablemente el 93 o el 94% más o menos de los cruceros que salen del continente americano salen desde Ushuaia. Tenemos un tremendo desafío. Yo creo que proyectar ahí un es Puerto donde hay William. que efectivamente potenciar Puerto William, hacer una alianza entre dos ciudades, Punta Arenas y Puerto William, para que ambas sean polo logístico antártico. Ese es un Correcto. tremendo desafío. Y los últimos dos pilares, que son los pilares que yo propongo que son adicionales a esta estrategia de desarrollo regional, son los servicios de ciencia, tecnología, investigación e innovación, que tienen que ver precisamente con el anterior, con el servicio logístico, porque además lo que tenemos que hacer es incentivar la llegada de inversión en tecnología, ciencia e innovación a la región de Magallanes, entendiendo que somos zona preantártica y evidentemente somos zona antártica. Y el último polo, el último pilar de estrategia de diversificación de la estrategia de desarrollo regional tiene que ver con un concepto que se ha implementado en la mayoría de los países nórdicos, que es la economía naranja. Y muchos me han preguntado, bueno, ¿qué es la economía naranja? En resumen, la economía naranja es profesionalizar arte, cultura en general, y yo quiero sumarle una patita adicional, arte, cultura y deporte. ¿Qué significa esto? Generar las condiciones mínimas para que Magallanes pueda, por ejemplo, hacer que sus artistas tengan las mismas posibilidades que tiene un cantante en Santiago o en Nueva York de grabar un disco, por ejemplo, de producirlo y llevarlo al mundo. En Magallanes tenemos tremendos talentos. En términos artísticos, mucha juventud que tiene tremendos talentos y que no han sido potenciados. Y para poner un par de ejemplos, en Colombia, la industria de la economía naranja genera más de 30 millones de dólares al año. Y un ejemplo de la economía naranja que ha sido bastante consumido por estos días respecto de la crisis sanitaria es Netflix. La plataforma Netflix fue creada precisamente bajo un concepto de financiamiento público respecto de la economía naranja. Entonces lo que tenemos que hacer es cómo profesionalizamos una industria que hoy día mueve millones de dólares, y cómo hacemos que
sumando esta economía naranja, por ejemplo, la ciencia, innovación y tecnología, podamos tener alianzas, por ejemplo, con China, por ejemplo, con Corea, para poder traer tecnología, implementar nueva tecnología acá y al mismo tiempo potenciar, como te decía yo, arte, cultura y deporte. Te voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, y lo digo siempre, los ejemplos de muy buenos deportistas que han ido a triunfar. Carla Roberts, que vive en Agua Fresca, Sí. fue a ganar el campeonato de jineteada Jesús María en Argentina, una cuestión que es súper difícil para los chilenos, y la Carla fue a ganar. Era jovencita en ese tiempo. No te estoy hablando hace mucho, estoy hablando de 4 o 5 años atrás. Sí, me acuerdo, lo vi por internet, sí. Y ganó allá. O sea, una chilena le fue a ganar a los argentinos en uno de los deportes icónicos argentinos. El chico Carl Bjurt, que es un tenista magallánico que ya está rankeado entre los 10 primeros en Chile. Y ese cabro, su familia, Juan Carlos y Belinda, han tenido que hacer tremendos esfuerzos para tener a ese cabro jugando en Santiago, cuando debiese ser el gobierno regional el que tenga a sus deportistas con un financiamiento permanente, desarrollando sus competencias en el resto de Chile. El equipo de natación de la Cormupa, de la Corporación Municipal de Punta Arenas, los magallánicos en general somos malos para la natación, y el equipo de la Cormupa fue a ganar a Santiago. O sea, tenemos materia prima, hemos tenido futbolistas que han sido grandes futbolistas a nivel regional, sin ir más lejos, Mauricio Oreja Aro, el seleccionado chileno, lateral izquierdo, es un magallánico, ¿ah? Y llegó a ser seleccionado chileno, estuvo jugando en Holanda. O sea, tenemos materia prima a la cual no le hemos generado las condiciones mínimas necesarias para que sean productos de exportación y para que sean, sin ninguna duda, nuestros embajadores en otros lugares del mundo. Porque lo que le falta a Magallanes es sacar a Magallanes de donde está y ponerla en el contexto mundial. Yo creo que ese es el mecanismo para hacer que efectivamente la región se desarrolle. Bueno, pues, don Claudio, agradezco su tiempo. Conversamos bastante sobre los temas, estuvo bastante interesante, entretenida la conversación. Ya por un tema de tiempo, más que nada, voy a tener que terminar la entrevista en realidad. Pero bueno, todos queremos lo mejor para nuestra región y esperemos que siempre pensando justamente poder crecer como región para que haya facilidad de poder vivir acá, porque igual estamos lejos y las cosas cuestan, pero a uno le gusta su región y quiere que sea siempre lo mejor para ella. Entonces, asimismo, es importante tener buenos empleos de calidad, lo cual va a ser, si bien el apoyo del gobierno, va a ser muy importante también la parte privada, porque al fin y al cabo es la que genera el empleo. Y también, obviamente, todo lo que es deporte y cultura, siempre y cuando, como dice, sea un aporte, es importante que se pueda aportar. Así que le agradezco. Muchas gracias por la invitación, Diego. Un saludo a todas las personas que forman Alma y un saludo a todos los magallánicos y plantearles abiertamente que hoy día tenemos una oportunidad histórica. Por primera vez en muchos años un magallánico podría llegar a conducir los destinos de esta región, así que pedirles a la comunidad en general confianza en que yo tomé la decisión de quedarme en mi región, estudié y he sido un profesional que ha desarrollado siempre mi región en mi trabajo, en la región de Magallanes. Ya hice raíces, tengo hijos que viven acá y lo más probable es que decida, y ya es un proyecto de vida, quedarme en la región y quiero efectivamente que seamos una región competitiva, quiero que seamos una región próspera. Es por eso que me presenté a esta candidatura y espero recibir el apoyo de muchos magallánicos y magallánicas. Listo, pues. Muchas gracias, entonces nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, Diego. Así que, buenas noches. Listo, muchas gracias.